Hoy vamos a estar tocando el tema orando en desesperación. Porque cuando mi alma tiene cosas por las cuales desesperarse, mi oración corresponde entonces a esa desesperación. Amén. Yo le voy a pedir que usted pueda buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del verso 1. Lucas capítulo 18, a partir del verso 1 hasta el 8. Y dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese, el escritor está diciéndole a los oyentes el propósito de esta parábola. Y les dice que esta parábola es acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el Señor: oíd, prestad atención a lo que dijo ese juez injusto. Y ahora viene Jesús y les dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará Dios en responder tu oración? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto viene la justicia de Dios, amén. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Jesús estaba hablando de varios tiempos acá en esta parábola, porque está hablando de cuando Él regrese a la tierra. ¿Hallará la fe suficiente en la gente para que la gente siga orando y siga creyendo que Él no es un juez injusto, sino que Él es un juez justo que está dispuesto a responder nuestras oraciones, que está dispuesto a llegar a tiempo, que está dispuesto a escucharnos? Eso era lo que Jesús les estaba diciendo allí. Ahora, hay oraciones que no van a ser contestadas la primera vez que usted las hace. Hay oraciones que no van a ser contestadas la primera vez que usted las hace. Y no es fácil que usted esté orando por algo, que usted tenga tiempo orando por algo, que usted tenga años orando por algo y que usted vea que todo lo que está alrededor es diferente a esa oración. No es fácil, amén. Y por la razón del carácter y el peso de la oración o de la petición que usted está haciendo, se va a requerir una gran inversión de tiempo, de energía, de recursos, incluso de hacer sacrificios que no son necesarios hacer con otro tipo de oración. Hay oraciones que el infierno, los enemigos, los demonios, los poderes demoníacos van a combatir con toda su fuerza. Hay oraciones donde los demonios se van a levantar para que usted no siga orando por eso, para que usted no siga creyendo por eso. Especialmente oraciones que se tratan del destino de la iglesia, del destino de una nación, del destino de hombres y mujeres que tienen propósitos grandes y especiales. Pero cuando tú estás orando para enrumbar tu destino en Dios, cuando tú estás clamándole al Señor para tú alinearte a ese destino y a ese propósito que Él tiene para ti, Satanás va a atacar esa oración para hacerte creer que Dios no te escucha, que tú no estás calificado para pedir eso, que eso no te toca a ti, que tú estás fuera de esos planes de Dios. Satanás siempre va a atacar esa oración. Amén. Porque la lucha va a corresponder al carácter de la oración.
el carácter de la petición. Entonces, ¿cuál es esa oración de desesperación? ¿Cuándo orar en desesperación? Hay una oración de desesperación que necesitamos que se nos revele, porque es una oración diferente, es una oración que cuando usted tiene el entendimiento y la revelación de lo que es desesperarse por las cosas que Dios quiere que usted se desespere y orar en desesperación por esas cosas, los resultados van a ser efectivos. Amén. Tenemos 5 puntos en esta mañana. En primer lugar, ¿cuándo orar en desesperación? Cuando percibes que el cielo se ha cerrado como si fuera de bronce por la actividad de miles de demonios. Creo que muchos hemos pasado por esto, y hay alguien en la Biblia que experimentó esto de una manera, y está en el libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Baltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Fíjese usted, el conflicto grande viene por una palabra verdadera, una palabra grande que Dios ha depositado en tu corazón. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él estuvo en ayuno. Él estaba haciendo una oración de desesperación. Ahora, ¿qué era el entorno de lo que estaba ocurriendo con Daniel? En el capítulo 9 de Daniel, Daniel había orado por su pueblo. Recuerde que ellos habían sido secuestrados, literalmente, cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó a un grupo de judíos, entre esos Daniel y sus amigos, y se los llevó hasta Babilonia, y ellos habían sido deportados. Hubieron 3 deportaciones donde fueron y buscaron gente de Jerusalén y las llevaron a Babilonia, y ellos estaban entonces en un lugar totalmente contrario al destino que Dios les había marcado, al propósito donde supuestamente Dios los tenía. Ellos ligaron su lugar con su propósito, en este caso Jerusalén. Y en una cultura diferente, con costumbres diferentes, donde ellos tuvieron que adaptarse a aquello sin dejar sus principios. Porque Daniel se mantuvo incólume con los principios de Dios. Pero en medio de esa situación había habido una profecía de Jeremías donde se le había advertido al pueblo de Jerusalén que si no se arrepentían de sus pecados, que si seguían haciendo idolatría, que si no buscaban cumplir el destino de Dios, esto iba a suceder. Y cuando Jeremías dio esa profecía, habló de que ellos iban a estar deportados durante 70 años. Ahora, ya en el capítulo 9 de Daniel, ya estaban por cumplirse esos 70 años. Mire, ya había pasado lo del foso de los leones, ya había pasado lo del horno de fuego con sus amigos, ya Nabucodonosor había muerto, ya estaban ahora los reyes de Persia. O sea, ya aquella visión que Dios le había dado a Daniel, ¿se acuerda de la estatua? Donde en esa estatua la cabeza de oro, el pecho de plata, el Señor le había mostrado a él que significaban los reinos que iban a estar sobre la tierra. Y ya estaba en el segundo reino, que eran los persas. Ya Daniel se había mantenido, fíjese cómo Dios lo mantuvo dentro del palacio, ya con 2, 3 reyes diferentes, porque había un propósito para Daniel allí. Y en medio de esa situación, en el capítulo 9, Daniel se desespera, hace una oración de desesperación y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Ya la profecía dada por tu siervo Jeremías está por cumplirse. Necesitamos que ya quites la ira sobre tu pueblo.
ya tu pueblo, y él en esa oración, él confiesa el pecado del pueblo, él se arrepiente y él le pide al Señor que ya cese, y que ellos puedan volver a Jerusalén. Ahora fíjese, él tiene 21 días orando, 21 días en ayuno y oración, y él no recibe la respuesta. El cielo estaba como de bronce. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos orando por algo y sentimos que el cielo no se abre? Sentimos que el cielo no se abre. En esos 21 días Daniel no sintió nada, no vio nada, no había respuesta. Sin embargo, él se mantuvo orando, él se mantuvo clamando. Y después de los 21 días, en el verso 10 de Daniel 1, dice: entonces me dijo el ángel que vino con la respuesta, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Estos son demonios que estaban asignados en ese territorio. Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé aquí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y el ángel le dice: Daniel, la visión que vistes y la palabra que se te trajo, el cumplimiento es para aquellos días. Y cuando habla de esos días, está hablando de los días finales. No era para la generación de Daniel, no era para ese tiempo. Daniel quería que el Señor le mostrara qué era lo que iba a pasar con su nación. ¿Cuántos entramos en desesperación? Señor, ¿qué va a pasar con Venezuela? Señor, ¿qué va a pasar con esta nación? Señor, ¿qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Entramos en desesperación y oramos a Dios y le pedimos una respuesta. Y el ángel viene y le dice: hijo, esa respuesta, esa visión no es para ahorita, es para el final de los tiempos. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? Si tú estás orando por un pueblo y el ángel viene y te dice que esa visión de la liberación y de la libertad del pueblo y todo es para el final de los tiempos, ¿qué te está diciendo? Que ese pueblo iba a permanecer a lo largo de toda la historia e iba a llegar al final de los tiempos. Y estamos hablando que esto fue 500 años antes de que Cristo viniera. Entonces, podemos ver que en esa desesperación, no por el futuro, porque no debemos desesperarnos por el futuro, tenemos que desesperarnos por lo que Dios va a hacer en ese futuro. Tenemos que desesperarnos por los planes de Dios, que se cumplan, que corran, que caminen, que se establezcan. Esa es la desesperación que debe pasar, que debe suceder. Y Daniel estaba desesperado por la manifestación de todo lo que se había dicho acerca del pueblo de Israel. Daniel murió, pasó el tiempo, pasaron los reyes de Persia. Luego, cuando usted lee en el capítulo 11, capítulo 12, vienen los reyes. Le habló el ángel de que venían los griegos, le habló de que venían los romanos, y le habló de un último imperio que estamos a punto ahora de entrar en esa visión que tuvo Daniel, que era la revelación para estos días. Y usted dice, o usted piensa, saca cuenta y dice: este pueblo tiene una palabra de Dios que va a permanecer hasta el final de los tiempos. Y ahí usted ve a Israel permaneciendo, aguantando, porque hay una palabra de Dios, hay un propósito. En la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el censo de judíos en Europa eran 9,5 millones de judíos. Era todo lo que existía del pueblo de Israel. Y Hitler mató 6 millones. Quedaron 3,5 millones. Dios preservó
Dios preservó, porque hay una palabra. Todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Entra en esa oración de desesperación. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Desespérate porque los planes de Dios se manifiesten. Amén. Gloria al Señor. Y hay que aprender a moverse con los ángeles. Ellos son nuestros colaboradores. El ministerio de los ángeles está para bendición y beneficio de la iglesia, porque dice que han sido puestos como ayudas para los herederos de salvación. ¿Quiénes somos los herederos de salvación? La iglesia. Dios envió ángeles a ayudar a Daniel, a explicarle, a decirle, para que él no se rindiera. Y fíjese que no se rindió. Y así como Daniel no se rindió, usted no se debe rendir en esa oración por su familia, por sus hijos, en esa oración por sus finanzas. Clame la ayuda de los ángeles. Clame la ayuda de los ángeles. Y usted va a comenzar a tener experiencias poderosas, porque los ángeles están allí esperando. Están allí esperando que usted pida la ayuda y el auxilio. Ahora ellos no entienden el lenguaje de la queja, ni de la duda, ni de la incredulidad. No lo entienden. Ellos entienden el lenguaje de la fe, de la esperanza, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, cuando yo clamo la ayuda de los ángeles, es para que ellos me ayuden a cumplir el propósito y el destino en Dios. Amén. Gloria al Señor. Así el cielo usted lo sienta como de bronce, como que su oración no pasa del techo. Siga orando, siga orando, siga orando. Siga orando, siga creyendo y los ángeles del Señor nos van a fortalecer. Amén. Número 2, cuando orar en desesperación, cuando sentimos que los enemigos nos están pisando los talones y necesitamos una intervención urgente de Dios. Urgente. ¿Cuántos han pasado por esa situación? Cuando usted sabe que no hay tiempo de nada, que Dios tiene que intervenir. Si Dios no interviene, se pierde. En muchas ocasiones hemos estado en situaciones así y necesitamos activar esa oración de desesperación, de querer aquello por lo cual se desespera mi alma por Dios, poderlo manifestar en oración para que se acelere su cumplimiento. Estamos en tiempos acelerados porque no queda tiempo. Así que ya usted no tiene los 40 años que tuvo Moisés para ser procesado, los 20 y pico de años que tuvo David para ser procesado, los 17 años que tuvo José para ser procesado, para que Dios pudiera entregarle todo lo que le iba a entregar. No hay tiempo. Estamos viviendo tiempos acelerados. Por eso Dios necesita que nos desesperemos. Que nos desesperemos. Señor, cumple tu propósito. Señor, cumple tu palabra. Señor, aquí estoy. Dejo lo que tenga que dejar, renuncio a lo que tenga que renunciar. Señor, pero por favor, cumple la palabra que hablaste acerca de mí. Es necesario y urgente que la iglesia pueda entender esto. Porque cuando Daniel recibió esa visión, estaba hablando de estos tiempos. Imagínense usted. Y ya estamos en esos tiempos. Ya estamos en esos tiempos. Amén. ¿Cuántas veces en medio de una situación usted ha pensado, no, yo suelto la toalla, yo no sirvo para esto? Has intentado, has querido dejar cosas. Mire, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Necesitamos a Dios. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Necesitamos a Dios. Y necesitamos decírselo a Dios en esa oración de desesperación. Amén. ¿Cuántas veces no hemos pensado dejar todo atrás? Soltar, porque creemos que no podemos. ¿Cuántas veces mujer, hombre, ha dicho, no, esto ya no lo salva a nadie?
yo suelto este matrimonio. Esto no tiene remedio. ¿Cuántas veces has pensado que ya no hay nada por hacer por tus hijos? ¿Y cuántas veces no hemos creído y pensado que aquí en Venezuela no se puede prosperar? No se puede salir adelante. ¿Cuántas veces necesitamos orar en desesperación? Necesitamos clamar en desesperación, amén. Cuando el enemigo susurra a tu mente y te dice, deja de servir, que eso no te está dando nada, no te está produciendo nada. Lo que haces es agarrar cada rabieta con cada servidor, con cada líder. Deja de servir, entrega eso. Entrega eso. La presión, mire, y si Daniel estuvo sometido a esa presión, que vivió aquellos tiempos, imagínese a la presión que va a estar sometida la iglesia en estos tiempos. Presión de la cultura, presión del sistema. El sistema te presiona para que tú no glorifiques a Dios, para que tú no ames a Dios, para que tú no vivas de acuerdo a los principios de Dios. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay una presión del sistema sobre ti y sobre tus hijos. Pero nosotros tenemos que resistir en desesperación, amén. Resistir en desesperación. ¿Cuántas veces sentimos que esos enemigos nos pisan los talones? Nos pisan los talones. La escasez, la ansiedad, la depresión, la enfermedad, la duda, todos ellos son enemigos enviados por demonios. Fíjese en Éxodo 14, verso 8, lo que le pasó a los israelitas después que logran salir de Egipto de una manera poderosa, de una intervención de Dios poderosa. Salieron ellos de allí, pero los egipcios lo persiguieron. El faraón dijo después, como no sé, le dio un éxtasis, no sé, y entró como que en la realidad y dijo, no, yo no puedo dejar que esta gente se vaya. ¿Quiénes van a ser nuestros esclavos? Y dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, en el verso 8 de Éxodo 14, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, mire con qué los siguieron: con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. No fue que Faraón dijo, bueno, mándame ahí un pelotón. Salió todo el ejército. Mire, hay veces que cuando usted está a punto de manifestar el destino que Dios ha marcado para usted, el propósito de vida que Dios tiene con usted, se alborota el infierno, se alborota y salen los enemigos a perseguirle, a atormentarle. Y dice, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Ahí fue cuando se dieron cuenta. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Temieron en gran manera, pero ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Estamos en una lucha, pero sabemos que somos más que vencedores, porque ya uno mayor que nosotros venció. Amén. Ellos clamaron a Dios y lo hicieron en desesperación, porque esa oración de desesperación es cuando yo no puedo hacer nada, cuando ya los recursos se acabaron, cuando ya el médico dijo no hay nada que hacer. Simplemente llévatelo a tu casa y espera allí que le llegue su momento. Tú no puedes hacer nada, el médico no puede hacer nada. Ahí se activa la oración de desesperación, la oración donde nos rendimos delante de Dios y donde le decimos, Señor, siento a mi enemigo en la nuca, Dios. Padre, siento, y con temor y con miedo, porque la valentía no es sentir temor o dejar de sentir temor. La valentía es que tú te levantes frente a ese temor
Y nosotros tenemos a Dios. Nosotros tenemos al comandante general del ejército de Jehová, Jesucristo, a favor nuestro. Y al Espíritu Santo, que fue dejado en esta tierra para bendecirnos a nosotros. Amén. Cuando llega el fin de tus fuerzas, dices: ya está, aquí fue. Ya está, aquí fue. Aquí voy a soltar todo esto. Aquí voy a dejar esto. Ya yo no sigo luchando. Y llega el fin de esa fuerza. Allí es que nos desesperamos y venimos delante de Él. Y nos rendimos delante de su presencia. Y entonces nuestras fuerzas son renovadas. Y ese hijo que tú veías que ya estaba perdido, comienzas a visualizarlo salvo. Ese esposo, esa esposa que tú dijiste: ya está, aquí está, ya se fue, ya lo vi, se fue con la tipa. Y tú comienzas a visualizarlo de una manera diferente y comienzas a ver lo que Dios está haciendo y cómo Dios está tocando y Dios está cambiando y Dios está trayendo la respuesta de esa oración en desesperación. Amén. Esa oración no se hace desde tu posición de temor o de miedo. Mire, cuando David se enfrentó a Goliat, David no le dijo a Goliat lo peligroso que él era, lo grande que él era. David le habló del Dios grande que él tenía. Entonces nosotros no podemos venir en una oración: Señor, mira cómo estoy. Dios mío, Señor, mira, ve Dios lo que me han hecho. Señor, mira, ya, Dios mío, Señor, ya no tengo fuerza, ya, Señor. Ay, Dios mío, yo quiero que me des por lo menos, Señor, una gajita de pan para yo comer algo. No es esa oración. Es esa oración de desesperación, sabiendo quién tú eres, pero sabiendo quién es tu Dios. Amén. Es decirle a las huestes espirituales: yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios poderoso que me va a dar más que suficiente. Porque a veces nosotros pedimos en esa oración lo que nosotros creemos que debería de ser la respuesta de parte de Dios. Una vez escuché un testimonio de los pastores Rodríguez de Colombia, de Avivamiento, hace muchos años, y eso me marcó. Y la pastora Patricia contaba y decía que cuando ellos estaban comenzando el ministerio, las finanzas eran muy escasas. Ellos estaban empezando y las finanzas eran muy escasas. Y entonces cuando ella iba a hacer el mercado, ella, en vez de comprar un bote de champú, ella compraba, ¿se acuerda de las bolsitas aquellas que venían, los sobrecitos? Ella contaba más o menos cuántas bañadas, cuántas lavadas de cabeza y más o menos, y contaba, y eso era lo que ella compraba. Y un día Dios le habló y le dijo: ¿por qué tienes mente de escasez? ¿Por qué tú tienes mente de miseria si yo soy un Dios que todo lo tiene y todo lo posee? Y su mente cambió. Y ella comenzó a hacer las cosas de acuerdo a la grandeza de Dios. Y Dios comenzó a fluir. Porque el asunto es que nosotros no podemos tratar a Dios como nosotros nos imaginamos que es Dios. Nosotros tenemos que tratar a Dios como Él es. Y en la Biblia está descrito cómo es Dios. Cómo es Dios. Y a ese Dios es que tú te diriges en desesperación. Por eso es que el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre mucho hay. Porque él sabía quién era su padre. Iré a él y le pediré perdón. Él sabía quién era su padre. Por eso es que cuando su padre lo recibe, vuelve otra vez: toma el anillo, toma las ropas, toma, ven. Porque él sabía quién era su padre. Entonces tenemos que ser o alinearnos en nuestra oración. Mire, la Biblia habla en el libro de Efesios que hay un día malo. Y es una verdad que está en la Biblia y se la tengo que decir. Siempre, a todos nos va a tocar un día malo, porque es el escenario perfecto para que nosotros podamos manifestar lo que hay de Dios en nosotros.
Pero en ese día malo, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios. Por eso es que nuestra oración no tiene que cambiar por nuestra circunstancia, sino que nuestras circunstancias tienen que cambiar por nuestra oración. Es al revés. Yo no puedo dirigirme a Dios de como yo me sienta. Yo tengo que dirigirme a Dios de acuerdo a quién es Él. Por eso es que vemos hombres como David, como Jacob, que hicieron oraciones de desesperación, pero teniendo claramente quién era su Dios. Amén. Número 3. Cuando enfrentamos una tribulación o situación en que somos tan abrumados porque nuestra misma vida está en peligro. Hemos llegado al final de nuestra fuerza, de nuestros recursos y de nuestras habilidades. El apóstol Pablo pasó por esto en 2 Corintios capítulo 1, del verso 8 en adelante. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Estaba contando de una situación que ellos habían tenido. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. ¿Cuántas veces te has quedado sin fuerza? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ahí no había más nada que hacer. Ahí no había más nada que hacer. Para que no confiásemos, fíjense, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Me morí? Bueno, Dios me va a resucitar porque todavía hay un propósito que yo no he cumplido. Me imagino que Pablo pensaba eso, porque dice: lo cual nos libró, sino el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No solamente te libró en el pasado. Mire, cuando a mí me dio COVID, creo que he contado esto otras ocasiones, hubo una noche de esos 8 días que pasé en la clínica que yo dije: aquí está. Yo dije: Señor, recíbeme, porque yo no podía respirar y tenía el oxígeno puesto. Y yo recuerdo que esa noche yo empecé a clamar en desesperación. Y yo lo único que decía era: Señor, tú eres mi sanador. Jehová, tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Y me sembré esa palabra en el corazón. Tú eres mi sanador. Tú eres quien me sana. Tú eres mi sanador. No dejaba de repetirlo. No sé hasta qué hora. En la madrugada ya había bajado y pude comenzar a respirar bien. Y de allí en adelante ya fue mejoría hasta que me dieron de alta. Pero dime tú si yo hubiese entrado en desesperación de miedo, en desesperación de temor. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y estaba la sentencia de muerte ahí, así como estuvo con Pablo. Pero Pablo manifestó y dijo: para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y nos librará. Él me libró en el pasado, me sacó de esa situación, pero yo sé que Él hoy me libra y sé que me seguirá librando, te seguirá librando a ti también, porque Él es un Dios fiel. Amén. Él es un Dios fiel. La oración de desesperación te lleva a seguir creyendo, a seguir esperando, a seguir confiando en Dios, a saber que en un momento determinado tú vas a recibir la respuesta, porque Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántas veces no ha tenido para pagar el alquiler de la casa o para comprar? Pero algo ocurre, algo pasa. Ese es Dios que llegó y dijo: aquí está, porque Él siempre llega a tiempo. Él no se tarda, Él siempre llega a tiempo. El asunto es que el tiempo de Él no es el tiempo de nosotros. Y nosotros queremos ajustarlo a este tiempo. Y Él es eterno. Amén. Por eso es que tu oración de desesperación
No es que mueve la mano de Dios, no es que con mi desesperación yo voy a torcer la mano de Dios, no. Tu oración de desesperación hace que Dios se voltee y te mire a ti. Hace que Dios se voltee y te mire a ti. Cuarto punto, cuando estás solo en tu petición y necesidad y nadie te entiende ni le importa tu condición, esta es la más difícil. Porque tú estás en una situación donde te sientes totalmente solo, porque nadie te entiende y no le importa, no le interesa. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, cuando Jacob tuvo que luchar toda una noche con el ángel para ser bendecido y ser protegido de la ira de su hermano. ¿Se recuerdan que Jacob engañó a su padre y se hizo pasar por su hermano para que la primogenitura, la bendición de la primogenitura cayera sobre él? De su hermano la había desechado y él tuvo que huir durante mucho tiempo de la ira de su hermano. Y hubo una noche en que Jacob, porque ya le habían dicho que su hermano venía con un gran número de hombres, y Jacob se apartó de todos y se fue a un lugar apartado, y allí comenzó a hacer una oración de desesperación. Génesis 32, verso 24. Y así se quedó Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. A veces pensamos que venir y hacer una oración de 3 minutos. Hay veces que la oración de 3 minutos con un corazón sincero funciona. Pero hay cosas de envergadura que necesitan de una oración de desesperación. Amén. Y dice, y cuando el varón vio que no podía contra él, tocó en el sitio de encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. La desesperación de Jacob llevó a desesperarse al ángel. El que se desesperó fue el ángel. Dese cuenta, le dijo, ya déjame que me tengo que ir. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántas veces nos hemos pegado allí? No te dejaré, Señor, si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Señor, yo me he arrepentido de las cosas malas que he hecho. Señor, yo he cambiado el rumbo de mi vida. Dios, yo necesito que se manifieste tu gloria en mi vida. Señor, y te pegas ahí en esa oración. Te pegas en esa oración. Hubo un evangelista famoso del siglo pasado. Charles era el nombre de él. El hombre era usado poderosamente en la predicación de salvación. Pero la esposa no quería saber nada de Dios. Se fue con un hombre. Y dice que este hombre canceló todos los compromisos que tenía y se encerró en el cuarto. Y empezó a orar. Y a orar. A orar. Estuvo 30 días en desesperación de su alma. El día 31 la mujer toca la puerta y llega y le dice, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Esa oración de desesperación te lleva a mover el mundo espiritual, porque era la voluntad de Dios, era su esposa. Que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, cuando tú quieres caminar en el propósito de Dios, cuando tú quieres que el propósito de Dios se manifieste en tu vida y tú comienzas a orar por eso, el cielo se mueve. El cielo se mueve. El cielo se mueve, amén. Y dice que Jacob estuvo luchando con el ángel hasta que amaneció. Fue tanto para que el ángel poderse ir, que le tocó la coyuntura del muslo a Jacob y se la soltó. Y con todo y eso el hombre se agarró ahí, no lo dejaba. Y le dice, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quedó con una marca de esa noche.
pero obtuvo lo que quería obtener. Luego se encontró con su hermano y de una manera sobrenatural, el hermano no peleó con él, lo perdonó, se abrazaron, compartieron y después cada quien siguió por su camino. Y Jacob estuvo años huyendo de ese encuentro, años huyendo de ese encuentro. Y él estaba solo. Allí no tenía nadie que lo consolara, no tenía nadie que le dijera. Estuvo solo, pero allí solo ganó esa batalla. Allí solo él pudo pelear con el ángel. Y el término pelear es pedir, le pudo pedirle al ángel. Y pudo obtener la victoria, amén. Pudo obtener la victoria. Tú nunca estás solo en tu oración. Él estuvo solo, pero tú nunca estás solo en tu oración. Tenemos a Jesús, que dice la Biblia que Él está como intercesor. ¿Sabe que el diablo se presenta delante de Dios todos los días a acusarnos? Mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira lo que pensó, mira. ¿Y tú lo vas a bendecir así? Él no se lo merece, pero dice que Jesús está como intercesor. Yo morí por él, yo pagué por ese pecado, yo estoy obrando en su vida, mi Espíritu Santo está tratando con él o con ella. Y allí viene la respuesta de Dios, amén. Nosotros no estamos solos, pero cuando nos sintamos solos, porque una cosa es que tú no estás solo, pero a veces nos sentimos solos, porque nuestra mente y la incredulidad nos la juega. Allí la oración de desesperación manifiesta el poder de Dios, amén. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? En Isaías 38, verso 1. Aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, imagínate, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate que el mismo Dios te diga: hijo, ya llegó tu tiempo, estás listo, ordena tu casa porque vas a morir. Mira la desesperación en la que entró Ezequías. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho todo lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire, nosotros queremos cambiar esta nación, queremos que Dios la cambie. Nosotros tenemos que gemir por esta nación, tenemos que llorar por nuestro país, tenemos que arrepentirnos por cada venezolano que no reconoce a Dios, que no ama a Dios y que no quiere vivir para Dios. Pero hay una iglesia que se levanta en desesperación por una nación, y Dios va a contestar y Dios va a enviar la respuesta, amén. Fíjese, el profeta fue, le dijo la sentencia y se fue. Y en el verso 4 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Mire, no es que Dios se arrepiente de hacer algo, sino que cuando Dios ve tu corazón, cuando Dios ve tu humillación, tu quebrantamiento, cuando Dios ve que hay humildad en ti y que tú anhelas profundamente amarle, servirle, manifestar su propósito, su gloria, y se lo dices en oración todos los días, Él va a dar una orden. Él va a dar una orden. Estaban establecidos los días de Ezequías y el Señor le añadió 15 años más. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que añadirte Dios? ¿Qué tú quieres que Dios te añada? ¿Qué quieres que Dios te añada? ¿Dinero en la cuenta?
buena finanza. ¿Qué quieres que Dios te añada? No que te cambie. No te estoy diciendo que, Señor, cámbiame al hombre. Quítame y le dame otro. ¿Qué quieres que Dios te añada? Señor, quiero un esposo así. Y empiezas. Señor, quiero una esposa así. Y empiezas y oras en desesperación por eso. Oras en desesperación por eso. Y Dios va a responder, amén. Dios va a responder, aleluya. ¿Recuerdan a Ana cuando clamaba porque quería darle un hijo a su esposo y era estéril? Dice que ella clamaba en desesperación, que el sacerdote Elí que la oyó orando, pensaba que la mujer estaba ebria. Pensaba que la mujer estaba diciendo locura. Y en su desesperación ella allí con Dios, y Dios la escuchó. Por eso es que tampoco podemos juzgar a nadie que esté orando en desesperación. Te vea a alguien tirado allí clamándole a Dios. Solamente esa persona y Dios sabe por lo que están pasando. Solamente Dios y esa persona lo saben, amén. Y Dios escucha. Tenemos el caso de la mujer de flujo de sangre. Mire, había una ley en Levítico 15:19, en la ley de Moisés, decía: cuando una mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche del día que la toque. Imagínense, esta era la ley. Ahora, la mujer no tenía 7 días, la mujer tenía 12 años. O sea, la mujer tenía que estar apartada de todo el mundo durante 12 años, de su familia, de sus hijos. Imagínense, dice que había gastado todo su dinero en médicos. Pero en un momento de desesperación profunda, cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, ella dijo: si tan solo tocaré su manto, si tan solo tocaré su manto. Y se arriesgó su vida. La oración de desesperación, tú dejas tu vida ahí, orando, clamando y esperando la respuesta de Dios. Arriesgó su vida y salió y se metió entre la multitud y tocó a todo el mundo. La mujer tocó a todo el mundo ahí. O sea, ella podía ser apedreada por eso, porque esa era la ley. Y dice que cuando tocó el manto de Jesús, enseguida fue sana. Esa desesperación por Jesús, por su sanidad, por tocarlo a Él, por acercarse a Él, tuvo una respuesta. Y Jesús separó todo y dijo: ¿quién me tocó? Que tu oración pueda tocar ese manto, al punto que Jesús te hable y le hable a todos los que están alrededor tuyo y digan: ¿qué pasó aquí con esta mujer, con este hombre? Amén. Y tú puedes recibir esa gracia que estás esperando. Tú puedes recibir ese milagro que estás esperando. Como decía nuestro hermano Amílcar, hay milagros para ti, para tu casa, que están suspendidos en el cielo y están esperando ser soltados. Pero necesitan una demanda de fe, una demanda de desesperación, una demanda de entender que solamente Dios lo puede hacer. Una demanda, amén. Y esta mujer se arriesgó. Que nuestra desesperación nos lleve a orar hasta que sintamos el toque de Jesús. Hasta que sintamos el toque de Jesús. Yo no sé cómo es tu oración, que tu oración es íntima con Dios. Pero no te conformes con menos. No te conformes con oraciones de 3 segundos. Tampoco significa que orando 3 horas. Es la calidad de la oración. Es el corazón en la oración. Es la desesperación que tú y yo tengamos por Jesús. Esa desesperación va a ser. Dijo: tráiganmela. Y se lo digo, tu desesperación, lo que le digo fue: tu desesperación por mí, tu oración de fe, han traído la respuesta que tanto tú esperabas. Amén. ¿Cuántos recuerdan al ciego Bartimeo?
ciego de nacimiento, pero el oído lo tenía finito, porque lo había afinado durante todos esos años, y oyó que Jesús andaba por ahí. Y como no veía, no sabía dónde estaba, empezó a gritar, a clamar en desesperación: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían: cállate, cállate, que molestas al maestro. Pero él seguía más duro todavía. Estaba en desesperación. Y eso hizo que Jesús parara y dijera: ya va, ¿quién es? Tráelo. Que tu oración de desesperación haga que Jesús se detenga y te diga: ¿qué quieres? Y le preguntó a él: ¿qué quieres? Dice: ¿qué quieres que te haga? Le dice Jesús. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La oración en desesperación atrae la atención de Dios. Atrae la atención de Dios. Y así, si tú te sientas solo o sola, que nadie te comprende, nadie te entiende en esa petición, en esa necesidad que tú tienes, sigue clamando. Sigue clamando, sigue clamando, sigue orando. Entra en esa desesperación: Señor, hasta que me respondas. Hasta que me respondas, amén. El otro caso que habla la Biblia es la mujer cananea, una mujer que no era del pueblo judío. Está en Mateo 15, a partir del verso 21. Ella no era del pueblo judío y ella se acerca a Jesús porque ella tenía a su hija endemoniada. Si algo nos mueve a nosotros a desesperación, son nuestros hijos. Y esta mujer estaba desesperada, y no siendo judía, no teniendo la misma formación espiritual que el pueblo judío, que creía en el Dios verdadero. Ella no. Pero ella oyó hablar de un Jesús que según era el Dios verdadero. Y ella se acercó y le dijo: Señor, necesito, mi hija está endemoniada, socórreme, socórreme. Había desesperación en ella. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque Jesús había venido a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó, y ahí entramos todos nosotros. Amén. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Eso es desesperación. Señor, no me importa cómo lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer. Señor, no importa si yo califico o no califico. Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. No te descalifiques en la oración. Esta mujer sabía que no era judía, pero ella pasó por encima de esa limitante y no se descalificó. Si tú eres un Dios bueno, si tú eres un Dios de amor, tú no me vas a dejar así. Era lo que ella pensaba. Pero a veces nuestra oración no se convierte en una oración de desesperación porque nos descalificamos y decimos: Señor, yo no merezco que tú hagas esto por mí. Yo no califico para pedirte esto. No califico, Señor. No te descalifiques. A todos nos llega la misericordia de Dios. Amén. Tenemos que tener identidad de hijos. Y nosotros, la iglesia, que somos hijos de Dios, entender que la liberación y la sanidad es el pan diario que Dios nos ofrece. Todos los días tú puedes venir a Él y pedirle que te libere. Pastora, pero es que yo no creo. Revísese. Revísese cada día y usted va a ver a las cosas que se ató ese día, porque el Espíritu Santo se las va a mostrar. Revísese. Señor, renuncio a esto. Padre, libérame, Señor, de esto. Todos los días. Dice que es el pan de los hijos, y el pan se come todos los días. En esa época por lo menos era así. Todos los días. Y la sanidad también.
Usted no sabe, hay tantos agentes externos que afectan nuestro cuerpo. Dígame usted si uno se pone, no, que las emisiones del Wi-Fi, que el 5G, que tienes que apagar todo en tu casa porque te llegan las ondas y entonces eso en los años, que el microondas, que el no sé qué, que el no sé qué más. O sea, no pudiéramos salir de la casa. Todos los aditivos químicos que contienen los alimentos ahorita. Señor, sáname, guárdame, que todo lo que se quiera formar en mi cuerpo, Señor, sáname. Cada día, no deje que se acumule. Cada día. Amén. Gloria a Dios. Quinto punto. Una oración de desesperación. Cuando la oración de fe y de petición no alcanzan la promesa deseada y deseas algo de Dios fuera de la norma común. Fuera de la norma común. Lucas 11, verso 8. Digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Está hablando de un hombre que le llegó una gente a medianoche y no tenía que darle para comer. Y él fue a la casa de su amigo y le tocaba la puerta para que le diera algo para él poder atender a estos huéspedes que le habían llegado. Pero en esa época, ya cuando el padre de familia cerraba la puerta y se iba a dormir, no es como nosotros que pasamos ya 2 llaves y listo. Esa puerta le ponían unas maderas arriba, maderas de esto. O sea, eso era todo una odisea abrir la puerta. Y el hombre decía, qué fastidio. O sea, qué fastidio, ¿qué quiere? Y dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y entonces mira lo que dice Jesús. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se abrirá. Y este verso nos da a nosotros un nivel de oración. Tú pides, tú buscas, pero cuando tú llamas, ¿sabes? Cuando uno se pega en un timbre y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, hasta que se abra la puerta. Hasta que se abra la puerta. Esa es la oración de desesperación. Toca, 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 llama. Llama, busca. Y dice que será respondido. Amén. El nivel de desesperación es ese último nivel. Llama, 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 hasta que se abra. No sueltes esa oración. No la sueltes por tus hijos, por tu casa, por tus finanzas, por esta nación. No la sueltes. No sé qué petición tú le tienes al Señor hoy. No sueltes esa oración por ti, por decirle a Dios, Dios, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más para mi vida. Hay algo más que tú quieres que yo haga. Hay algo más que tú quieres que yo aprenda. Hay algo más, Señor. No dejes de orar para que se manifieste en tu vida el propósito completo de Dios. Todas esas obras que en Efesios 2:10 él habla, que fueron hechas y diseñadas desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo camináramos en ella. Así dice la Biblia. Hay obras que fueron diseñadas para que tú las hicieras. Tienen tu nombre, pero pasan los años y tú no ves la manifestación. Tal vez durante un tiempo serviste de una manera más activa al Señor, estabas metido con Dios, pero tu servicio menguó. Hoy es el día en que tú debes de levantarte y tú tienes que ir en desesperación a Dios. Señor, yo quiero retomar ese servicio. Señor, yo quiero retomar aquellos días, Dios, donde yo daba todo por ti, Dios mío, pero también recibía todo de parte tuya. Amén. Porque cuando damos todo por Dios, recibimos todo de Dios. Recibimos todo de Dios. Y si tú estás herido, si tú estás herida, si tal vez alguien te dijo, si tal vez alguien te hizo, si tal vez, o por no decirte, o por no hacer, tú te heriste y soltaste. Hoy hay un Dios aquí que está dispuesto a redimir todo ese tiempo perdido,
Los dones están ahí, no se han ido, están dormidos. Pero Jesús los quiere despertar, porque los dones son irrevocables y tú naciste con esos dones. Nadie te los puede quitar. Yo te invito a entrar en desesperación para que Dios obre. Cualquier situación que tú tengas con este tipo de oración se resuelve. Atrévete. ¿Has visto algo en las Escrituras que experimentaron los apóstoles, que experimentó Pedro, que experimentó Pablo, Felipe? Y tú quieres experimentar eso, atrévete. No te limites. Señor, pero más nadie. Hazlo tú. Señor, yo quiero caminar como caminó Pedro, Dios, que en un día se levantó y dio un mensaje y 3,000 se convirtieron. Y te pegas allí en desesperación, porque en esa oración de desesperación Dios te va a dirigir y te va a dar la dirección y las directrices de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que dejar, de lo que tienes que buscar para tú obtener esa respuesta. Es en esa oración de desesperación cuando caemos delante de su presencia y decimos: Señor, ya yo no puedo más, con mis fuerzas no lo puedo obtener. Mire, uno entra en desesperación cuando uno sabe el destino que hay, en este caso para esta iglesia, y que muchos todavía no lo han visualizado. Muchos todavía no caminan en ello. Y uno, como pastora, como pastor, y hablo en nombre de mi pastor porque lo hemos conversado, uno entra en desesperación para que se manifieste lo que Dios tiene para cada uno, para que tú puedas alcanzar el nivel de vida que Dios tiene para ti, que diseñó para ti, para que tú puedas obtener todo el recurso que Dios tiene preparado para ti. Y oramos en desesperación. Y dice que el apóstol Pablo dice que se constreñía en su oración para que Cristo fuera formado en cada uno. Y yo sé que Dios va a responder a esa oración de desesperación que tenemos tiempo haciendo, porque hay una manifestación en este lugar que solo está esperando que usted crea, que usted crea, que usted crea. Mire, Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por el espíritu de familiaridad. Ah, no, ese yo lo conozco, ese es el hijo de María, el hijo del carpintero. Bueno, tú sabes que por ahí se dice: no, yo sé quién es. No, no vale. Resucita muerto. No, si yo lo conozco, yo sé quién es. Tú conoces el vaso, pero no conoces el contenido, porque el contenido viene de Dios y el contenido lo da Dios. Amén. Hay una manifestación gloriosa. Lo prediqué el año pasado, una gloria mayor. Hay una gloria mayor para esta casa. Hay una gloria mayor para tu vida. Hay una gloria mayor para tu casa, para tu ministerio, para tu llamado. Hay una gloria mayor. No te dejes limitar. Bartimeo no se dejó limitar. Y lo mandaban a callar y más duro clamaba él. Más duro clamaba él. No, ¿para qué tú vas a pedir eso? Eso no es para ti. Yo no creo que Dios tenga un llamado así para ti. Clama, clama. Si lo tiene o no lo tiene, Dios te lo va a mostrar. Pero no dejes de clamar. No dejes de clamar, amén. Necesitamos ser libres a través del Espíritu Santo. Amén. Yo te voy a pedir que tú puedas ponerte sobre tus pies. Y tú puedas hoy. Si tú has entendido esta palabra, y yo declaro que sí,
Si esta palabra se ha sembrado en tu corazón, y yo declaro que sí, tú puedas comenzar allí a clamar en desesperación por eso que tú sabes. Por eso que tú sabes. Vamos, clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios. Que hay un clamor dentro de ti. Que tú puedas pedirle a Dios y tú puedas decirle: Señor, tengo años creyendo por esto. Tengo años, Dios, orando por esto. Tengo años, Señor, esperando esto. Oh Dios, oh Dios. Dile: hazme justicia. Dile: hazme justicia, Señor. Oh Dios, tu gracia sobre mí. Dile: tu gracia sobre mí, Señor. Tu gracia sobre mí. Tú vienes con humildad allí de corazón, de espíritu. Tú no vienes en altivez. Tú no te mereces eso, pero Dios te lo quiere dar. No lo merecemos, pero Él nos los quiere dar, porque somos sus hijos. Y desde esa posición de hijos, clama a Dios y entrégale hoy. Dile: Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Creo que lo vas a hacer, Señor. Creo que lo voy a ver y creo que lo voy a disfrutar también, Señor. Antes de partir de esta tierra, Señor, lo voy a ver. Gracias, Dios. Gracias, Señor.